¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Les habla Belisa Valdivieso Chero, profesora del curso de Química. Enseño primero de secundaria. El tema que vamos a ver es un tema nuevo. En este caso empezamos con la tabla periódica. En esta sexta semana vamos a ver la descripción de la tabla periódica actual. Y en ese caso, si avanzamos, propiedades periódicas de los elementos. Entonces, empezamos. Para hacer una descripción de la tabla periódica actual, entonces, ¿a qué se refiere? Primero, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, en este caso UPAC, ¿ya? Ha reconocido 118 elementos químicos, siendo el organesón el número 118, o sea, el número atómico 118, el Z, el último en ser incorporado. Ahora, en la tabla periódica actual es de forma larga. En este caso fue diseñada por el químico, en este caso alemán, Werner, en base a la ley periódica de Henry Moseley. La configuración electrónica de los átomos de los elementos. En este caso, Moseley aportó que los elementos estaban ordenados de acuerdo a su número atómico. Fue la teoría que se adoptó para nuestra tabla periódica actual, ya que la tabla periódica actual en este caso ha tenido muchas modificaciones anteriormente, ya que ponían sus elementos de acuerdo a su volumen, en este caso atómico, o de acuerdo a su masa. Pero Moseley los ordenó de acuerdo a su número atómico, llegando en mucha concordancia cada elemento de acuerdo a su familia. En este caso, los elementos están ordenados en forma creciente de su número atómico de sus átomos, ¿sí? Entonces estamos Z1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. En la tabla periódica actual está constituida por 7 filas, en este caso, o periodos. Estamos hablando de 7 pisos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los 3 primeros periodos, en este caso se les denomina periodos cortos, el cuarto y el quinto son periodos largos y el restante sexto y el séptimo son los extra largos, ¿sí? También vamos a presentar 18 columnas, de las cuales 16 son grupos y familias que ordenan en este caso 8 grupos A y 8 grupos B. El octavo grupo, el grupo B, tiene 8 grupos, ¿sí? Pero en este caso va a tener 10 columnas, por eso son 18. Son 8 del grupo A y en este caso 10 del grupo B. Como vemos aquí, este es Alfred Werner, ¿sí? De acuerdo a lo que Moseley le dejó, en este caso ordenó los números atómicos de acuerdo a nuestra tabla periódica. Como pueden ver, tenemos 7 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces equivale que son 7 pisos. 7 filas, 7 pisos. Ahora, como me dice, la fila 1, 2 y 3 son periodos cortos, ¿sí? La fila 4 y 5 son periodos largos y las 6 y las 7 son los extra largos. ¿Por qué extra largos? En este caso, como puedes ver, aquí esta parte, las tierras raras están incluidas aquí. Entonces, esta es nuestra tabla periódica actual. Solamente que en la tabla ahora que nosotros conocemos, esta parte de los lactánidos y actínidos, que son las tierras raras, se encuentran en la parte inferior. Entonces, un poco acortando nuestra tabla. Pero si esos elementos los ponemos en su lugar, nos da esta tabla larga, ¿sí? Entonces, como podemos ver, también me dice que son 18, en este caso, columnas. Son 8 del grupo A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, como podemos ver hasta el 18. Las 8 del grupo A van a ser 1, 2, en este caso boro, carbono, nitrógeno, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Estas son las 8. Esta es parte de acá, desde a partir del 13 hasta el 18 y el 1 al 2. Van a incluir al grupo A. Y el grupo B va a ser desde la, en este caso, tomando los lactánidos, ¿sí? Y desde el grupo 3 hasta el grupo 12. Entonces, como puedes ver, entonces esos son mis grupos, ¿sí? Grupo A, grupo B. Son 18 columnas, ¿sí? 8 son del grupo A y 10 son del grupo B. Entonces, 10 columnas del grupo B, pero en total ambos tienen 8. Solo que el grupo 8B va a tener en este caso 3 columnas, que son el grupo de los ferromagnéticos. Ahora, como te decía anteriormente, el grupo A también se le denomina como elementos representativos, ¿sí? O son elementos principales también. La configuración electrónica de sus átomos neutros, de sus átomos, van a terminar en este caso en S o en P.
Entonces yo al hacer mi configuración electrónica voy a terminar en S y en P, ¿sí? En el caso del grupo B están constituidos por en este caso los elementos de transición y los de transición interna. Entonces, ¿a quién se refieren los de transición? Van a ser estos de acá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esos son los de transición. Y los de transición interna van a ser aquí lactánidos y actínidos. Desde aquí, lactánidos hasta esta parte. Cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Este grupo de 14 por 2 serían 28 elementos. Van a considerarse en este caso las tierras raras, que le llamamos elementos en este caso, elementos de transición interna. Ahora, como te dije, los elementos de transición interna van a terminar en el subnivel F. Acuérdate, subnivel A termina en el grupo A termina en el subnivel S y P. El grupo B termina en este caso. La de elementos de transición termina en el subnivel D. El de transición interna termina en el subnivel F. Entonces, a la ubicación de un elemento en la tabla periódica, ¿qué se refiere? Va a ser periodo y en este caso es grupo. El periodo va a indicar que el número de niveles de energía que tienen los átomos de los elementos. Entonces, periodo te va a representar en números romanos. Tú los vas a encontrar en números romanos. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. Esos van a ser en este caso, mis grupos. Ahora, en el caso de los periodos, los vas a encontrar por los pisos, los niveles del piso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, somos 7 periodos, ¿sí? 7 pisos, 7 niveles de energía. Y en ese caso, los grupos van a estar ordenados, en este caso, por los números romanos. Desde el 1 hasta el 8, en el caso del grupo A, y del 1 hasta el 8, en el caso del grupo B. Ahora, con respecto a los grupos, ordenamiento, en este caso de los elementos en grupos generalmente tienen propiedades químicas semejantes. Los elementos representativos, elementos de transición y los elementos de transición en este caso interna, ¿sí? Las tierras raras. En este caso, los elementos transférmicos ya van a ser desde el 101 hasta el 118. Dan inicio a una nueva centena de elementos, en este caso, que continúan después del fermio, ¿sí? Entonces hablamos de acá. Regresamos a nuestra tabla. El fermio. A ver. Estamos por aquí. Actinio. No se ve muy bien. Aquí, fermio. Desde aquí, desde el 101 hasta el último. Hasta el 118. El organeso. Como puedes ver aquí, esta es mi tabla periódica, ¿sí? La que nosotros podemos encontrar en cualquier página de internet, podemos comprar en la librería, así nos venden más o menos. Pero acuérdate, nuestra tabla periódica actual es larga, esta parte va incluida acá, por eso nos dan 3 periodos cortos, 3 largos y en este caso 2 extra largos. Ahora, como dice, los periodos van a ser en este caso mis niveles de energía. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mis grupos van a ser las columnas, ¿sí? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Están representados por grupos, números romanos. Ahora nosotros también, en este caso el grupo A, se va a representar, podemos aquí ver, por el grupo, termina en la configuración electrónica en S y en P. Aquí está, amarillo y el azul. Si termina mi configuración electrónica en S y en P, ¿sí? Va a ser en grupo A. Si termina en D, va a ser en D y en F va a ser grupo B. Si termina en D, va a ser en este caso elemento de transición. Si termina en F, va a ser transición interna. Acuérdate que para, en este caso, ver un grupo, si en este caso va a ser un grupo A, va a terminar en S elevado a la 2. Si mi último elemento va a tener 2 electrones, ¿sí? Mi última capa. Pero si tiene más de 2, va a terminar en S y P para el grupo A. Si termina en B, va a terminar en este caso en S en D, ¿sí? De acuerdo a las cantidades de electrones que nos digan. En este caso termina en D o en este caso F. La máxima cantidad de electrones de D en este caso es 10. Puede tener D1, D2, D3, en este caso hasta D10, ¿sí? Igual el F la máxima cantidad de electrones es 14, entonces puede tener un electrón F1, F elevado a la 2, F elevado a la 3, hasta F elevado a la 14. Acuérdate que la máxima cantidad de electrones son para los gases nobles, cuando terminan en D elevado a la 10, en D elevado a la P o en D elevado a la F.
de acuerdo a en este caso, a la cantidad de mis gases nobles, ¿sí? Con respecto a la cantidad. Como vemos aquí, también se representa por qué, por grupos, en este caso familias. Cada grupo, en este caso el número romano, el grupo 1A, va a representar un alcalino, de metal alcalino, y tiene una terminación de ns elevado a la 1. N va a ser mi número cuántico principal, ya sabemos anteriormente. Los elementos van a ser de acuerdo a la tabla: litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Tenemos el grupo 2, entonces va a ser los alcalinos térreos, ¿sí? Entonces termina en ns elevado a la 2, número cuántico principal, y el subnivel s elevado a la 2. ¿Por qué tiene 2 electrones? Tiene el 2A. ¿Sí? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Tiene el grupo 3A. Tenemos que los térreos son los boroides. ¿Por qué térreos o boroides? Bueno, en este caso boroides porque es el primer elemento que está en este caso en la columna. Termina en ns elevado a la 2, np elevado a la cuenta, 2 más 1, 3. Entonces la cantidad de exponentes sumados me tiene que dar el número romano, 3. Y va a ser para el grupo A. Estos van a ser en este caso especialmente para el grupo A. Igual los carbonoides, 4A. Tiene ns elevado a la 2 con p elevado a la 2. 2 más 2, 4. Número 4, carbonoides. Los nitrogenoides, grupo 5A. N elevado a la 2, p elevado aquí, elevado a la 3. Entonces son los nitrogenoides, grupo 5. Los anfígenos y calcógenos, N es grupo 6, NS elevado a la 2 con P elevado a la 4. Entonces, ¿qué tenemos? 2 más 4, 6. Los halógenos, que es el grupo 7, ¿qué tenemos? S elevado a la 2, P elevado a la 2 más 5, 7. Por eso, grupo 7A, los halógenos, flúor, cloro, boro, yodo y el astato, ¿sí? Tenemos también los gases nobles, NS elevado a la 2, NP elevado a la 6. Grupo 8A, aquí está. Cuenta los exponentes, 2 más 6, 8. Mira, grupo A termina en S o termina en P, seguido en este caso el S con el P. Me va a dar la suma de los dos, la cantidad del número romano. ¿Sí? Si quiero un 8 va a tener que terminar en NS elevado a la 2, NP elevado a la 3. La suma del S y del P me tiene que dar la cantidad del número romano. Mira, estate atento a lo que significa. En el caso del grupo de los elementos, en este caso grupo B o elementos de transición, igual tenemos el grupo 1B, familiar de los cobres, y va a terminar en ¿quién? En S, NS elevado a la 1, N menos 1 y D elevado. Termina en D. Aquí, S elevado a la 1, D elevado a la 10. Pero aquí va a dar 11. Bueno, cuando me da 11 me da una especificación, son elementos especiales. Simplemente aquí se considera el exponente del S, que es 1. Por eso grupo 1B. Cobre, plata, oro, ¿sí? El grupo 2B. Entonces igual, NS elevado a la 2 con D elevado a la 10. 2 más 10 serían 12. Entonces simplemente aquí, grupo 2B. Familia de el scan, el 3B. NS elevado a la 2, D elevado a la 1. Mira, aquí ya coincide. 2 más 1, 3. Termina en D, grupo 3. El grupo 4, familia de los titanios. NS elevado a la 2. En este caso, N menos 1, D elevado a la 3. ¿Sí? 2 más 2, 4. Grupo 5. NS elevado a la 2, D elevado a la 3. 2 más 3, 5. Grupo 6, grupo del cromo, 2, S elevado a la 2, D elevado a la 5. Sería, en este caso, familia del cromo, grupo 6. Aquí sería 4. 2 más 4, 6. Grupo 7, del 7B, grupo del manganeso, S elevado a la 2 con D elevado a la 5. 2 más 5 serían 7. Igual, grupo 8, tenemos los elementos, en este caso ferromagnéticos, que van a tener S elevado a la 2, D elevado a la 6. ¿Sí? Que tenemos el D elevado a la 2, S elevado a la 2 con el D elevado a la 6 me da 8. De ahí me da, en este caso, el 9. Y me tiene que dar el 10. 8, 6, 2 y 6, 8. 8, 9 y 10 pertenecen al grupo 8. Sumo la cantidad de electrones. La cantidad de... Aquí, S elevado a la 2, D elevado a la 6. S elevado a la 2, D elevado a la 7. S elevado a la 2, D elevado a la 8. Pertenecen al grupo B. Entonces, esos son los ferromagnéticos. Ya, acuérdate que el grupo 8B es el único grupo que va a tener 3 columnas. En este caso, los tipos de elementos, ya sabemos, tenemos grupo A, grupo B. En este caso, el grupo A va a terminar en S, el grupo B va a terminar en D y el grupo, en este caso, en F. Los elementos de transición, T, transición interna es, en este caso, representativos A, ¿sí? Y en este caso P.
S y P. Entonces tenemos los bloques S, P y